Comunidad, ¿alguna vez han salido del metro por un pasillo que no recuerdan, aunque hayan estado en esa estación cientos de veces? Soy Valeria, y cuando esto me ocurrió, yo venía de un cumpleaños de una compañera de trabajo. Fue algo tranquilo, nada de excesos. De hecho, venía más cansada por otra cosa, porque ese día había trabajado desde temprano y prácticamente me fui directo a la reunión. Y quiero dejar algo en claro. Yo no estaba borracha, tal vez un poco cansada, sí, pero completamente consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Tomé el metro en la estación Mixcoac, como siempre. Mi rutina era muy simple. Tomaba la línea 7 y me bajaba en la estación Barranca del Muerto. Llevaba haciendo este trayecto durante meses y prácticamente conocía cada salida, cada escalera, cada pasillo. O eso creía. Cuando esto ocurrió, eran las 11:20 de la noche, cuando llegué a mi estación Barranca del Muerto. El metro venía más vacío de lo normal, pero nada fuera de lo común a esa hora. Bajé del vagón, caminé hacia las escaleras. Hasta ese momento todo era normal. Las subí, pasé los torniquetes, y ahí fue cuando algo no me cuadró. Normalmente, al salir hay dos caminos muy claros. Uno que da a la avenida principal, y otro pasillo que es más corto, pero te conecta con un Oxxo y una parada de taxis. Yo siempre tomaba el mismo, pero es que esa noche había un tercer pasillo. No es como que estuviera escondido, no, estaba abierto, iluminado, como si siempre hubiese estado ahí. Y lo más extraño es que no había nadie. Yo me detuve algunos segundos para mirarlo fijamente, y lo primero que pensé fue una pregunta, muy simple. ¿Siempre ha estado ahí? Yo no sentí miedo, es más, me ganó la curiosidad, y ahí es donde empezó todo. Caminé algunos pasos hacia adentro. El piso era igual, los azulejos, las paredes, todo tenía el mismo estilo del metro. Pero lo raro es que no había señalizaciones, ni flechas, ni salidas, ni anuncios. Solamente era un pasillo largo, y el sonido de mis propios pasos ahí dentro. Y no sé por qué, pero decidí seguir. Tal vez fue por inercia, o porque mi mente estaba en automático. Avancé unos metros y comencé a notar algo raro. El sonido. No había eco. En el metro siempre hay eco, aunque sea leve. Pero ahí no. Mis pasos sonaban, pero no rebotaban. Era como si el lugar absorbiera todo. Me detuve por completo, y en ese momento escuché algo. No fue fuerte, fue muy leve, como una risa, pero no una risa normal. Fue como si alguien intentara reírse, pero sin querer hacer ruido. Me giré rápido, y claro, no había nadie. Tal vez fue fuera, pensé yo. Y sí, es que en ese momento yo trataba de encontrarle lógica, porque de verdad no estaba asustada, solo estaba confundida. Seguí caminando. El pasillo no terminaba, y eso ya me empezaba a incomodar, porque la Barranca del Muerto no es tan grande. Yo conocía esa salida. No debería de ser tan larga, me decía. Yo saqué mi celular para ver la hora. Ya eran las 11:28. Habían pasado aproximadamente 8 minutos desde que bajé del tren. Ok, ya me tardé mucho. Me di la media vuelta para regresar, y ahí fue cuando sentí eso. No fue un sonido, no fue algo que vi, fue más una sensación, como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque tú no la puedas ver. Me quedé completamente quieta y sin voltear. Escuché algo más. Pasos, pero no como los míos. Estos eran más lentos, arrastrados.
como si alguien caminara sin levantar los pies. No quise voltear, no sé por qué, pero en ese momento sentí que si lo hacía, iba a ver algo que yo no iba a poder olvidar nunca. Aceleré el paso, pero los pasos detrás de mí también lo hicieron. Pero no corrían, solo seguían, a su ritmo, como si supieran que no necesitaban alcanzarme. Mi respiración comenzó a cambiar. Ya no era curiosidad, era incomodidad, de esa que no puedes explicar, de esa que te dice, sal de aquí. Llegué a un punto donde creí que estaba la entrada, pero no había nada. El pasillo seguía. Esto no tiene sentido, lo dije en voz baja, y en ese momento, los pasos detrás de mí se detuvieron por completo. Hubo silencio total, y me giré, no completamente, solo un poco, lo suficiente para ver de reojo. Y no, no había nadie, pero había algo. No sé cómo explicarlo. Era como una forma oscura, más oscura que el propio pasillo, pero no tenía una forma clara. No era una persona, pero tampoco era una sombra normal. No se movía, solamente estaba ahí. Sentí como mi cuerpo se me puso frío, no de miedo, sino de algo peor, de certeza, como si mi mente entendiera algo que yo no. Y en ese momento, juro que escuché mi nombre, Valeria. Fue muy tenue, como un susurro, pero no venía de atrás, venía de adelante. Yo volteé de repente, y el pasillo ya no era el mismo. Ahora había una salida, iluminada, con gente, con ruido, con vida. Yo corrí, no sé cuánto, pero salí de ahí. Y al salir a la calle, el ruido de los coches, la gente, todo era normal. Fue como si nada de ahí hubiese pasado. Me detuve, miré hacia atrás. La entrada del metro estaba ahí, la misma de siempre, el mismo flujo de gente. Respiré hondo y me repetí lo mismo que seguro estás pensando. Te confundiste o estabas cansada. Y sí, eso es lo que yo quiero creer, comunidad. Pero hay algo que no puedo sacar de mi cabeza. Porque antes de irme, entré a mirar una última vez hacia adentro. Y vi ese pasillo. Otra vez. Pero ya no estaba abierto. Estaba cerrado. Con una reja metálica y un letrero viejo que decía acceso restringido. Pero lo más extraño es que había alguien parado detrás de esa reja, que no se movía, que no hacía nada, solamente estaba ahí, como esperando. Y aunque no pude verle bien la cara, supe algo en ese momento. Yo no lo había visto por primera vez, pero él ya me había visto antes. Antes de continuar, agradecería mucho que le des like y te suscribas al canal. Eso me ayudará a llegar a muchas más personas y hacer de la comunidad de Voces del Infierno un lugar más grande para la gente. Muchas gracias. Continuamos. Soy Daniel, y esto me pasó aproximadamente hace un año, cuando estaba viajando como mochilero por Japón, específicamente por la ciudad de Tokio. Siempre había querido hacer este tipo de viaje, moverme solo, conocer gente, usar transporte público, perderme un poco. Pero la realidad es que, aunque llevaba días así, apenas sí entendía lo básico. Sabía leer algunas señales, reconocer estaciones y decir algunas cosas simples, pero nada más. Ese día, yo había caminado todo. Ese día había estado caminando todo el día por la ciudad. Había estado en templos, en calles. Había comido comida típica de ahí, lo típico que uno hace.
y para la noche yo ya estaba bastante cansado. No agotado al punto de alucinar, pero sí lo suficiente como para querer llegar rápido a mi hostal. Creo que eran como las 10 de la noche cuando llegué a la estación Shinjuku, y si alguien ha estado ahí, sabe que ese lugar es un caos. Hay gente por todos lados, pantallas, anuncios, trenes llegando y saliendo cada pocos minutos. Pero incluso en ese caos, todo funciona de manera ordenada. Yo tomé la línea que me correspondía. Mi destino era una estación más pequeña, cerca de mi hostal donde me estaba quedando. Bajé al andén y esperé. Cuando mi tren llegó a los pocos minutos, sus puertas se abrieron y la gente comenzó a subir y bajar como siempre. Todo era normal, pero cuando me acerqué para entrar, algo me hizo detenerme. No fue un pensamiento claro, ni miedo, fue una sensación, de esas que tú no puedes explicar, pero que tu cuerpo entiende antes que tú. Miré dentro del vagón, y lo primero que noté fue que estaba más vacío de lo normal. No completamente vacío, es decir, sí había algunas personas, pero no tantas como las que debería de haber a esa hora. Nadie hablaba, nadie miraba su celular. Eso ya era raro, pero no fue lo que me hizo quedarme quieto. Fue lo otro. No lo vi de frente, fue más bien de reojo. Algo al fondo del vagón. Era como una mancha, más oscura que el resto. No tenía una forma clara, no parecía una persona, pero tampoco era una sombra normal. No se movía, pero tampoco estaba quieto del todo. Era como si no encajara. Parpadeé un par de veces, tratando de enfocar mejor mi vista, y en ese momento, una de las personas dentro del vagón giró ligeramente su cabeza. No fue hacia mí, sino hacia eso, pero no reaccionó, no se asustó, solo lo miró y volvió a su posición, como si fuera algo normal para ellos. Sentí un escalofrío. No fue tan fuerte, pero sí lo suficiente para sacudirme. Las puertas seguían abiertas. La gente detrás de mí comenzó a avanzar. Algunos entraron al vagón, pero yo no me moví. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez solo fueron unos segundos. Pero en ese momento pensé algo muy simple. No subas. Y no fue una decisión lógica. No tenía razón para hacerlo. Solo no quise subir. Di un paso hacia atrás y dejé que las puertas se cerraran. El tren se fue y yo me quedé ahí de pie, sintiendo que tal vez había exagerado, que estaba cansado, que era un país nuevo y todo se sentía diferente. Fue tu imaginación. Eso fue lo primero que pensé. Esperé el siguiente tren, y no tardó mucho, tal vez unos 3 o 4 minutos. Cuando llegó, subí sin problema. Ese vagón sí estaba normal. Había gente con su celular, algunos hablando bajo, otros dormidos. Todo como debería de ser. Me senté y traté de no pensar en el tema, pero es que no podía evitar mirar los extremos del vagón. Era como si esperara ver algo otra vez, donde no había nada. El tren comenzó a avanzar, una estación, luego dos, todo tranquilo, todo de rutina. Pero cuando llegamos a la tercera estación, noté algo raro. El tren no avanzó después de abrir las puertas. Pasaron algunos segundos más de lo normal. La gente comenzó a inquietarse un poco. Nada exagerado, pero se sentía. Yo miré hacia afuera, y ahí fue cuando vi ambulancias. Vi dos, con las luces encendidas, personal México en el andén, y varias personas siendo atendidas. No entendía bien lo que estaba pasando, pero lo que sí entendí fue esto. Ese era el tren anterior, el que yo no quise tomar. Las puertas del vagón de enfrente estaban abiertas,
y algunas personas estaban sentadas en el suelo, otras recargadas en la pared, y algunos otros inconscientes. No había sangre, no había caos, pero algo no estaba bien. Era demasiado silencioso. Los paramédicos se movían rápido, pero sin pánico, como si supieran exactamente qué hacer. Un hombre pasó cerca de mi ventana, sosteniendo a otro que apenas podía caminar. Y en ese momento, miré dentro de ese vagón, el mismo donde había visto eso. Y no sé si fue mi mente o si de verdad pasó, pero no había nadie más, solo a las personas siendo atendidas. Y al fondo, el mismo espacio donde venía esa cosa negra estaba vacío. Sentí un nudo en el estómago y lo primero que pensé fue, eso estaba ahí, eso estuvo con ellos. Nadie de mi vagón hablaba, todos miraban, otros evitaban ver, como si no quisieran involucrarse en eso. Las puertas se cerraron, el tren siguió, nadie explicó nada, no hubo anuncios, nada, solamente continuamos. Yo llegué a mi estación minutos después, bajé y caminé hacia la salida, todo normal. Pero esa noche, ya en el hostal intenté buscar información, alguna noticia, pero no encontré nada claro, solo un pequeño reporte en japonés que, con ayuda de un traductor, entendí lo que decía. Decía algo así como, varios pasajeros presentaron malestar repentinos en un vagón de la línea. Nada más. No explicaban por qué, no explicaban cómo. Cerré mi celular y traté de dormir, pero antes de hacerlo recordé algo que en ese momento no había notado. Cuando estaba en el andén, viendo ese vagón, y esa cosa del fondo no se movía, pero tampoco parecía que estuvieran cómodos. Era como si todos estuvieran ignorando algo que ya estaba ahí, antes de que yo llegara. Pero lo peor de todo es que no estoy seguro de esto, pero siento que cuando decidí no subir, eso también lo notó. Continuamos. Hay lugares en el metro de Nueva York donde, si escuchas algo, lo peor que puedes hacer es buscar de dónde viene. Yo soy Luis, soy mexicano, y esto me pasó hace unos meses, trabajando aquí en Nueva York. Llegué hace poco más de 2 años como muchos, buscando trabajo. Desde entonces me dedico a la construcción. Días largos, pesados, y una rutina que ya tengo bien marcada. No soy alguien que se asuste fácil, y mucho menos por ruidos o cosas del metro. Pero lo que me pasó esa noche no fue un ruido normal. Ese día salí más tarde de lo habitual. Eran como las 11:30 de la noche cuando terminé una obra por Manhattan. Estaba cansado, por supuesto, pero estaba completamente consciente. No había tomado, no estaba distraído. Solo quería llegar a mi cuarto y dormir. Entré a la estación más cercana, una de esas donde las líneas se cruzan y todo se ve igual si no conoces bien. Tomé el tren y me bajé a unas estaciones más adelante para hacer un transbordo. Hasta ahí todo normal. El problema fue que me equivoqué de salida. En lugar de subir hacia los andenes correctos, terminé bajando por unas escaleras más angostas. Yo pensé que era otra conexión, así que no me preocupé. En el metro de Nueva York es común perderse, un poco, pero siempre encuentras la forma de salir. O eso creía. El pasillo al que llegué estaba casi vacío. No del todo, pero sí demasiado para esa hora. Solamente había un par de personas caminando a lo lejos y nada más. Las luces funcionaban, pero no todas. Algunas parpadeaban, otras solamente eran más tenues. Seguí caminando, buscando una señal,
una indicación, pero es que no había muchas. Solo había flechas viejas, letreros, medio borrados. Caminé unos minutos más, hasta que llegué a una puerta metálica abierta. No decía nada, ningún letrero, solo abierta. Y detrás, un túnel, no como los del tren, uno más estrecho, de mantenimiento, quiero suponer. Me detuve. Sabía que no debía entrar ahí, pero lo tenía claro. Pero, al mismo tiempo, no había otra salida visible. Miré hacia atrás. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, y estaba completamente vacío. Entro, veo y regreso. Eso pensé. Di unos pasos dentro del túnel, y el aire era distinto. Más pesado, más caliente, y el sonido cambió de golpe. Ya no se escuchaba el eco del metro, solo silencio y algo más. Un ruido leve, como una respiración. Me detuve por completo. Pensé que era el aire, algún ducto, algo normal, tratando de darle lógica a lo que pasaba. Seguí caminando, pero el ruido no se quedó atrás. Venía conmigo, como si estuviera justo a unos pasos, pero sin acercarse. Me giré, pero nada, solo había oscuridad. Seguí avanzando. El túnel no era largo, pero tampoco corto. Y entonces escuché algo más. Un golpe seco, como si alguien hubiera tocado una pared desde dentro. Me quedé quieto, esperando. Solamente hubo silencio. Es una tubería, pensé. Pero entonces hubo otro golpe más cerca. Y luego, algo que aún no puedo explicar bien. No fue una voz clara, no fueron palabras. Fue como si alguien tratara de hablar, pero sin poder hacerlo. Un sonido ahogado, rápido, desordenado, como de desesperación. Sentí cómo se tensó mi cuerpo, no de miedo, sino de alerta, de esa que te dice que algo no está bien. En ese momento escuché pasos, pero no detrás de mí, sino de adelante, en el túnel, lentos e irregulares, como si alguien caminara sin equilibrio. No quise avanzar más. Di un paso hacia atrás, y los pasos también, pero no retrocedieron, solo se detuvieron. Quedamos en silencio, uno frente al otro, sin poder vernos. Y ahí entendí algo. Eso, sabía que yo estaba ahí. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso, sin correr, pero a paso apresurado, tratando de no hacer ruido. Y entonces lo escuché otra vez, ahora más cerca, esa especie de voz, pero ahora más clara. No decía algo entendible, pero ahora tenía una intención, como si intentara imitar algo, como si intentara sonar humano. Apreté el paso, salí del túnel, volví a ese pasillo, caminé sin detenerme, miré hacia atrás, subí escaleras, crucé otro andén y tomé el siguiente tren. No sé si alguien me vio raro, pero no me importó, solo quería salir de ahí. Esa noche no dije nada, ni a mis compañeros, solamente me lo guardé. Pensé que tal vez había sido el cansancio, el estrés, algo así. Pero al día siguiente, ya en la obra, uno de los chicos comentó algo que me hizo quedarme callado. Dijo que en esa misma estación habían cerrado una zona de mantenimiento porque alguien se había metido ahí y no lo habían podido encontrar después. No hubo detalles, nadie preguntó mucho, pero
sí entendí algo. Ese túnel no estaba abierto por error, y lo que yo escuché no sonaba como alguien pidiendo ayuda. Sonaba más como algo que estaba aprendiendo a hacerlo. Y desde ese día evito completamente esa estación, porque hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Esa sensación de que si me hubiera quedado unos segundos más, ese sonido hubiera aprendido a decir hasta mi nombre. Continuamos. ¿Alguna vez has visto algo en un reflejo y cuando volteas, simplemente no está? Soy Santiago, soy colombiano y esto me pasó en el año 2017, cuando viajé con mi novia a Barcelona. Siempre quise conocer esa ciudad, sus playas, los monumentos, el ambiente. Pero bueno, si les soy honesto, yo tenía otra razón para ir. Soy fan del equipo Barcelona desde niño, y gran parte del viaje era eso: ver su estadio, recorrer sus instalaciones y estar en un partido si se podía. Mi novia también quería viajar, así que planeamos todo como un viaje tranquilo, de turismo, fotos, algo normal. Los primeros días fueron así. Caminamos por la Rambla, fuimos a ver a la familia Sagrada, pasamos tiempo en la playa y todo perfecto. Pero desde el tercer día comencé a notar algo raro. No algo claro, no algo que pudiera señalar. Era más bien una sensación, como si en ciertos momentos el ambiente no encajara del todo. Personas que se quedaban demasiado tiempo quietas, miradas que duraban más de lo normal, silencios incómodos en lugares donde debería de haber ruido. Se lo comenté a mi novia, pero ella no le dio importancia. Es otro país, es normal, me comentó. Y sí, eso también pensé yo, hasta esa noche. Habíamos pasado el día caminando mucho y decidimos regresar temprano al hotel. Pero para eso teníamos que tomar el metro. Entramos a la estación. Creo que eran como las 11 de la noche. Había algo de gente, pero ya no tanta. Todo era bastante tranquilo. Tomamos la línea L3, verde. El tren llegó rápido. Cuando subimos, nos sentamos juntos uno al lado del otro. Yo estaba súper cansado, pero completamente consciente. No había tomado nada y no estaba distraído. Solo estaba observando, como siempre lo hago. El vagón no estaba vacío, pero tampoco lleno. Había unas cuantas personas, una señora mayor, un chico con su mochila y otra pareja al fondo. Todo normal, hasta que miré el vidrio. No sé por qué lo hice. Simplemente miré mi reflejo y el de mi novia. Y detrás de nosotros vi a alguien más sentado, muy cerca. No le veía la cara, solo la forma. Pensé que era alguien que se había sentado detrás de nosotros sin darnos cuenta. Volteé, pero no había nadie. Ni un asiento ocupado. Nada. Miré otra vez el vidrio, y ahí estaba, en el reflejo sentado, completamente inmóvil. Sentí un ligero escalofrío. No fuerte, pero lo suficientemente para que se sintiera. No dije nada. Pensé que era el movimiento del tren, o por la luz. Volví a mirar hacia el frente, intentando ignorarlo, pero unos segundos después, volví a ver su reflejo, y eso ya no estaba igual. Estaba más cerca, pero sí lo suficiente como para notarlo. Mi cuerpo se tensó un poco. Volteé otra vez, pero no había nadie. Los mismos asientos estaban vacíos. Seguía la misma gente. Todo igual. ¿Estás bien?, me preguntó mi novia. Sí, solo estoy cansado, le dije. No quise decirle, porque ni yo entendía lo que estaba viendo. El tren comenzó a avanzar. Pasamos una estación,
una, luego otra, y cada vez que miraba el reflejo, eso se acercaba un poco más. Pero no caminaba, no hacía muchos movimientos claros, solo cambiaba de posición, como si no necesitara moverse. Era como si apareciera cada vez más cerca. Y lo más raro es que nadie reaccionaba, nadie miraba, nadie parecía notarlo, como si solo yo pudiera verlo. Cuando llegamos, las puertas se abrieron, algunas personas bajaron, otras subieron, todo normal. Pero en ese reflejo, eso ya estaba justo detrás de mí. No podía verlo directamente, pero sí sabía que estaba ahí, más cerca. Sentí la respiración cambiar. No de miedo, fue de incomodidad, de esa que no puedes ignorar. En ese momento decidí no voltear más. Me quedé viendo al frente, esperando a que el tren avanzara, esperando a que terminara, pero es que ya no podía evitarlo. Volví a mirar el reflejo, y ahí fue cuando todo cambió, porque esa cosa ya no estaba detrás de mí, estaba inclinándose, como si quisiera verme la cara, pero no tenía un rostro claro, era más como una forma mal definida, oscura, pero no completamente negra, como si estuviera hecha de algo que no encajaba con la luz. Yo me levanté de inmediato. Mi novia me preguntó que qué pasaba. No, vámonos de aquí, le dije, sin darle explicaciones. Sabía que no era nuestra estación, pero las puertas se abrieron y bajamos. Yo respiré profundo. El aire lo sentí normal otra vez. El ruido, la gente, todo bien. Me giré, y cuando miré el tren desde fuera, quería comprobar algo. Quería ver si eso seguía ahí. Y sí, lo vi, pero ya no estaba dentro. Estaba en el reflejo del vidrio, pero del lado de afuera donde yo estaba de pie, mirándome. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Fue por certeza, porque entendí que en ese momento, eso no estaba en el vagón, y nunca lo estuvo. Cuando el tren arrancó y desapareció, mi novia me preguntó que qué me pasaba. No quise decirle nada, pues en ese momento solo quería que llegáramos a la salida. Después, todo parecía normal otra vez, pero algo ya no estaba bien. Esa sensación seguía conmigo, esa misma que había sentido días antes, esa que te dice que algo no encaja. Esa noche casi ni dormí. Al día siguiente traté de olvidarlo. Pensé que fue la consecuencia del viaje, que la mente estaba jugando conmigo. Pero hay algo que yo no puedo explicar, porque desde ese día, cada vez que veo mi reflejo en un vidrio, por un segundo, muy rápido, siento que hay alguien más. No es que lo vea siempre, no claramente, pero sé que no estoy solo. Y lo peor es que ya no sé si eso se quedó en el metro o se vino conmigo. Continuamos. No recuerdo exactamente qué día fue, pero sí recuerdo perfectamente lo que vi. Y eso es el problema. Prefiero no decir mi nombre. Lo puedo decir que esto me pasó en México, cuando yo estaba en la universidad. Era foráneo. Vivía con otros dos amigos en el mismo departamento. Y como muchos, no siempre teníamos las ganas de cocinar. Ese día salimos tarde de la uni. Creo que eran como las 8. Ya estábamos cansados, así que decidimos ir a comer algo rápido antes de regresar. Compramos comida en un local, nada especial, todo sencillo. Íbamos platicando, riendo, cosas normales.
No había nada raro ese día. Nada quisiera pensar que algo iba a pasar. Entramos a la estación. Había gente, pero ya no demasiada. Nos quedamos en el andén esperando el tren. Yo recuerdo que estaba comiendo todavía, sosteniendo un vaso en la mano. Mis amigos hablaban de la escuela, de tareas, de cualquier cosa para matar el tiempo. Y entonces lo vi. No fue algo que le llamara la atención a todos. No hubo gritos al inicio, no hubo un aviso, solo un movimiento. Una persona, unos metros más adelante, de pie, muy cerca del borde. Al principio pensé que no era nada, pues mucha gente se acerca así. Pero había algo raro. Este no se movía, no revisaba el celular, no miraba a nadie. Solo estaba ahí, quieto, mirando hacia el túnel. Uno de mis amigos también lo notó. Ese güey está muy pegado, ¿no? Dijo. Yo lo miré unos segundos nada más. Y en ese momento, escuchamos el tren llegar. El sonido del túnel, el aire, todo normal. La gente comenzó a acercarse más, como siempre. Pero esa persona no se movió ni un centímetro. Y justo cuando el tren estaba por entrar, lo hizo. No corrió, no dudó, no gritó. Solo dio un paso hacia adelante y desapareció. Así de simple. Como si hubiera estado decidido, como si hubiera decidido algo desde hace rato. Como si ya estuviera listo. Todo esto pasó en segundos. El tren frenó de golpe. El sonido fue fuerte. La gente comenzó a gritar. Algunos se taparon la cara. Otros retrocedieron. Pero yo me quedé completamente inmóvil. No pude reaccionar. No solté lo que tenía en la mano. Solo miré, porque por un segundo, muy corto lo vi. No completo, pero sí lo suficiente. Y eso fue lo peor. Porque no fue como en las películas. No fue algo rápido que no alcanzas a procesar. Esto fue real. Sentí como el estómago se me cerró. Pero no me movía. No podía. Estaba en un shock. Mis amigos me jalaban. Vámonos, vámonos. Pero yo seguía viendo. Hasta que alguien me empujó sin querer. Y eso me hizo reaccionar. Nos fuimos de la estación. Sin hablar. Nadie dijo nada. El camino de regreso fue raro. Muy silencioso. Como si los tres estuviéramos procesando algo distinto. Esa noche ya ni siquiera cené. Se me fue el hambre. Solo tenía esa imagen en la cabeza. Cerraba los ojos y ahí estaba. No el momento exacto, no el impacto, sino el segundo antes, cuando decidió avanzar. Eso es lo que no puedo olvidar. Esa tranquilidad, esa forma de hacerlo, como si no hubiera miedo, como si no le importara nada. Los días siguientes fueron normales, en apariencia. Regresé a clases, salía con mis amigos, hacía lo mismo de siempre. Pero algo había cambiado en mí. Comencé a evitar el metro. Si podía, caminaba más. Tomaba otro transporte. Hacía lo que fuera. Y cuando ya no tenía opción, me quedaba lejos del borde. Mucho, mucho más de lo normal. Pero no solo era eso. Había algo más. Algo que yo no entendía. Porque no era solo el recuerdo. Era una sensación. A veces cuando estaba en un andén, sentía que alguien estaba demasiado cerca de mí. Y aunque no lo estuviera, sentía como mi cuerpo recordaba esa distancia, ese punto exacto, y me hacía retroceder.
sin pensarlo. Pasaron semanas, luego meses, y yo pensé que ya estaba mejor, que ya lo había superado. Pero no, comunidad, porque empezó algo más, algo que no le dije a nadie al principio. A veces cuando el tren estaba por llegar y el aire salía del túnel, escuchaba algo. No era claro ni fuerte, pero algo, como un susurro. No palabras ni frases, solo un sonido, como cuando alguien intenta hablar, pero ya no se escucha bien. La primera vez pensé que era el viento, la segunda también, pero luego comencé a notarlo más seguido, siempre en el mismo momento, siempre antes de que llegara el tren, como si algo o alguien estuviera ahí, en el mismo lugar, donde esa persona se había parado, donde dio ese paso y donde todo cambió. Yo tuve que ir al psicólogo varias veces, le conté todo y me dijo que era normal, que había sido un evento muy fuerte y que mi mente estaba procesando, que esos sonidos eran parte de la ausencia. Y sí, puede ser. De verdad quiero creer eso, pero hay algo que no me cuadra, porque una vez iba solo y ya era tarde, casi no había gente y me quedé esperando el tren, lejos del borde como siempre, y cuando escuché ese sonido, decidí acercarme un poco. No sé por qué, creo que fue curiosidad, tal vez porque quería comprobar algo. Di un paso, y en ese momento sentí algo, no una mano ni un empujón, pero sí una presión muy leve, en mi espalda, como si alguien estuviera ahí muy cerca. Me quedé congelado. No volteé, no quise, solo me hice hacia atrás, despacio, alejándome otra vez, hasta que el tren llegara. La gente se subió, todo fue normal como siempre, pero desde ese día entendí algo. Tal vez el problema no es lo que vi, tal vez es que algo de ese momento no se quedó ahí, y lo peor es que no sé si eso que sentí era mi mente o alguien más, esperando a que alguien dé un paso más. Si las historias fueron de tu agrado, agradecería mucho que te suscribas al canal y le des like al video. Eso me ayudaría mucho. Muchas gracias. Estás en Voces del Infierno.